Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy buenos días, familia en la fe. Le damos la bienvenida a este tiempo con el Señor. Vamos a continuar invitando al resto de los amigos y familiares para que se unan a esta gran celebración que hoy vamos a tener para nuestro Dios. Así que dispongámonos pues para disfrutar de un tiempo en familia, un tiempo en la presencia del Señor, donde le cantaremos, le alabaremos, escucharemos su palabra, que es el centro de este servicio. El tema principal de cada culto es la palabra del Señor. Así que quiero invitarle para que nos dispongamos, para que abramos nuestra Biblia o allí en su dispositivo donde tenga su Biblia y usted pueda acompañarnos en esta lectura bíblica, con la cual también exaltamos el nombre del Señor, y así nos vamos disponiendo para celebrar en esta mañana el nombre de nuestro Dios grande, nuestro Dios victorioso, que nos ha dado vida en Cristo y hoy nos regala una nueva oportunidad para exaltar y para bendecir su nombre. Vayamos entonces al Salmo capítulo 29. Salmos capítulo 29 dice la palabra del Señor: tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgarra los cedros. Desgarra el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego.
La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan: gloria. El Señor tiene su trono sobre la lluvia. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Señor, gracias te damos porque tú traes bendición sobre tu pueblo, porque tú bendices a tu pueblo con abundancia de paz. Padre celestial, por eso en esta mañana venimos delante de ti, Señor, a tributarte toda la gloria, a reconocerte, Dios, todo el poder. Venimos delante de ti, Señor, porque tú mereces que te alabemos, que te exaltemos, que glorifiquemos tu nombre. Por eso en esta mañana, Dios, nos disponemos a celebrar en tu honor, Dios, por medio de las alabanzas, Padre celestial, presentándote un corazón quebrantado, un corazón que se rinde delante de ti para adorarte, para exaltarte con todo, Dios, nuestro ser, con todo lo que somos te alabamos, con todo lo que somos te exaltamos, porque tú eres majestuoso. Señor, aquí estamos atentos a oír tu voz. Padre celestial, queremos escuchar tu voz. Padre amado, gracias te damos por esta mañana, por este privilegio que tú nos das. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Exaltemos al Señor. Él es nuestro amigo fiel, en Él podemos descansar. Unámonos juntos a adorar al Rey de Reyes. Para que ni tú pienses
decimos. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Así es, Señor, y no paramos de decirle. Majestuoso, poderoso, poderoso, tu amigo soy. Así, porque eres mi amigo. Eres mi amigo, mi amigo, eres mi amigo. Así es, Señor, eres mi amigo, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo, mi amigo eres mi amigo, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, Señor. Gloria al Señor, porque eres grande y fiel. Allí donde tú estás en casa, alaba al Señor con todo tu corazón. No importa lo que estés pasando en este momento, pero alabemos al Señor. Dispongamos nuestro corazón para glorificar el nombre de Cristo, porque Él es fiel, es nuestro amigo, quien nos puede escuchar. Y así como estamos, vamos a brindarle al Señor lo mejor con nuestras voces, nuestro corazón. Vamos con palmas. Así es, recibir la gloria y el honor. Digno eres tú de la mejor alabanza y adoración. Vamos juntos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el amor. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria.
Salmo 29, versículo 1 dice: tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Es una buena ocasión para que tributemos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. También continuemos alabando al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, de Él es todo cuanto tenemos. Y una manera de tributarle a Él es poder compartir con el necesitado por medio de la canasta del amor, compartir con aquellas personas que esperan de Dios una bendición. Entonces le animo para que disponga su corazón en este instante y podamos tributarle al Señor, podamos tributar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Vamos a entregarle a Dios nuestra expresión de gratitud, nuestra expresión de adoración. Vamos a decirle que confiamos en Él y que de Él es todo. Todo lo rendimos a sus pies, todo lo colocamos delante de Él, porque Él es nuestro Señor. Oremos al Señor dando gracias por la oportunidad que Él nos da de tributarle a Él con nuestros bienes y de tributarle a Él también compartiendo con el necesitado. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta bonita oportunidad que tú nos das de expresar a ti nuestra gratitud, tributándote a ti, Dios, presentando delante de ti, Dios, nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Recíbelo, Dios, como una ofrenda agradable, que sean gratos delante de ti, Señor amado, todos nuestros sacrificios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte y de servir a los demás. Bendice la vida de cada hermano, de cada persona, Dios de la gloria, que se dispone para ofrendar, para darte a ti, Señor, para compartir con el necesitado. Bendíceles en gran manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Rey de Reyes adoramos. En tu presencia, Señor, entramos a darte la gloria y el honor, a reconocerte. No hay nadie como tú. Sosténnos en tu mano poderosa. Ponme junto a ti y no me dejes ir. Me entrego toda a tus pies. Tu amiga hoy yo quiero ser. Te deseo a ti y nada más haré, pues nadie toma tu lugar. Tu mano
Lleno de adorarte, Dios. Grato es adorarte, Jesús. Grato es acercarnos, adorarte, Dios, y reconocer que eres todo para nosotros. Grato es entrar a tu presencia, Dios, y con gozo desde el corazón poder entregarte la mejor exaltación en el reconocimiento quién eres tú, el soberano, el Señor. Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Dígale, Señor, eres el anhelo. Eres todo lo que necesito. Gracias por escucharnos. Honra y gloria a tu nombre. Solo a ti, santo y digno de todo honor y alabanza. Bueno, mis hermanos, nos vamos acercando ya al final de la carta de Santiago. Hoy estamos con nuestra penúltima predicación en la carta de Santiago, con un precioso acercamiento y un llamado que el Señor nos va a hacer hoy. Y nos vamos a acercar a un texto que nos hace un tremendo desafío, todo un llamado a nosotros como creyentes. Y creo que el pasaje al que nos vamos a acercar hoy nos va a ayudar a meditar en algo, y es cómo es una oración poderosa y eficaz. ¿Cómo es? Mire que le estoy formulando la pregunta ¿cómo? No cuáles son los pasos, sino cómo. Es descriptiva. Y creo que Santiago no nos da el paso 1, 2, 3, sino que nos da la descripción de cómo es una oración poderosa y eficaz. Cómo hacer oraciones, cómo hacer de nuestras oraciones oraciones poderosas. Y eso nos llama la atención porque queremos que nuestras oraciones sean poderosas. Poderosas. Y es que Santiago, desde el capítulo 1, viene haciéndonos un llamado y como primera observación a la luz de ese pasaje y del tema que hoy baña el texto al que nos vamos a acercar, la porción a la que nos vamos a acercar, está la observación que podemos hacer de que la introducción a la carta y el cierre de la carta están relacionados con un llamado a la oración. Y es un llamado a la oración en medio de las diversas pruebas. Y es que ya hemos hecho el recorrido por toda la carta y hemos observado cómo los hermanos están enfrentando diversas pruebas. Y usted recordará el capítulo 5, donde el apóstol Santiago le ha dicho a los hermanos: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. Y en el capítulo 1, versículo 2, es uno de esos textos difíciles, fáciles de memorizar, pero difíciles de encarnar, difíciles de vivir. Todo un desafío para nosotros. Observe lo que dice el texto en el capítulo 1, versículo 2, en adelante. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Desde ahí iniciamos muy bien, o ahí estamos bien, pero se nos hace un poco complejo cuando nos dice cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Todo un desafío. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe.
Y el tema de la fe y de la oración vuelve y nos lo relaciona ahora al final de la carta. Y observe lo que dice el pasaje al que nos vamos a acercar hoy. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Recuerda, diversas pruebas. Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Qué tremendo desafío tenemos. Y es que en medio de las pruebas, como lo ha dicho el capítulo 1, versículo 2, se debe orar. Y se debe orar con fe y de manera fervorosa a la luz de lo que nos está ahora planteando el texto. ¿Sostenido en qué? ¿Cuál es sobre qué se soporta? ¿Sobre qué se soporta la oración y ese gozo del capítulo 1? ¿Sobre qué se soporta ese llamado, esa insistencia de Santiago ahora al cerrar la carta diciéndoles a los hermanos, a quienes les ha dicho que tengan paciencia, que el Señor viene? Ahora les dice, oren y oren con fervor, con fe. ¿Cuál es el soporte? El soporte que va a presentar Santiago, sobre la cual ellos deben estar gozosos y que les brinda a ellos la seguridad de que sus oraciones serán escuchadas, es la veracidad de Dios. Dios es veraz, es el carácter de Dios. Y desde ahí comenzamos entonces a darnos cuenta hacia dónde se dirige Santiago en este llamado. La razón para perseverar en oración es la veracidad de Dios. Y si Dios es veraz, su palabra es veraz. Lo que Él dice en su palabra es veraz, porque es palabra de Dios. Y es así como el texto nos va a decir que ante las diversas situaciones, desde el capítulo 1 nos lo ha dicho, y recuerde, es el marco de toda la carta, gozosos en diversas pruebas. Y si le hace falta sabiduría para entender ese y gozarse en medio de la prueba, pídale a Dios con fe, que sabrá darle de manera generosa, Y ahora termina la carta diciéndole a los oyentes que ellos deben orar y deben clamar, buscar, suplicar con fervor. Esa insistencia de Santiago se deja ver en estos versículos que hemos leído, en que en 8 veces aparece la palabra orar u oración. En esos versículos, en el idioma original. En el español tenemos solo 7 veces la palabra, pero en el idioma original son 8 veces las oportunidades que encontramos la palabra orar u oración. Y es que la oración en la Biblia, y a la luz de lo que Santiago le va a plantear a los oyentes, la oración en la Biblia es la expresión de la cercanía de Dios que experimentan las personas piadosas, y es la expresión de la dependencia. Es una expresión de la dependencia que las personas viven de Dios. ¿Y en razón de qué viven esa dependencia? De esa veracidad. Están soportados en el carácter de Dios, en la veracidad de Dios. ¿Y cómo se vive esa expresión de cercanía a Dios? Se vive con alabanzas. Por eso el texto habla: ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno gozoso? Cante alabanzas. Esas expresiones, esa expresión de cercanía se vive con alabanzas, con acciones de gracias, con lamentaciones, con súplicas. Lo aprendemos en el libro de los Salmos, como estos libros nos enseñan a nosotros a acercarnos a Dios en toda circunstancia y en todo momento. ¿Soportados sobre qué? Soportados en el carácter de Dios.
en la seguridad que Dios nos da, en la veracidad de Dios y así en la veracidad de la palabra. Súplicas también forman parte de esa expresión. Y esas personas piadosas atestiguan, pueden dar fe. Lo leemos en los Salmos y es a lo que Santiago está llamando acá a los creyentes. Pueden dar fe de que viven la bondad de Dios como creador y sustentador. Como creador y sustentador. La invocación que hacen de Dios es una respuesta. Y es lo que Santiago les está casi llamando. Es una respuesta a lo que ellos han conocido de Dios, han vivido de Dios, han visto de Dios en ese obrar en su diario caminar. De tal manera que la oración brota, surge. Es algo que sale del corazón del ser humano y brota como una expresión de gratitud a tal punto que no se vuelve solamente en palabras, sino que también se manifiesta en esa actitud y en esa posición corporal donde nos doblegamos delante del Señor. Y es común encontrar en la Escritura el llamado a caer delante de Dios. En un tiempo como el que vive la iglesia en este momento, donde somos muy seducidos a ese caer inconsciente en la presencia de Dios, donde caemos de manera inconsciente, la Escritura nos llama a todo lo contrario, a un caer a los pies del Señor de una forma consciente de lo que estamos haciendo, a un doblegarnos delante de Dios de una manera consciente, y es caer a los pies del Señor, que todo nuestro ser y esa expresión física de caer a los pies es solo el reflejo de lo que ha ocurrido en el interior del ser humano, fruto de eso que ha visto, ha oído, conoce del Señor. ¿Y dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha oído? ¿Dónde ha logrado palpar ese carácter de Dios? En esa palabra del Señor que es veraz. Es veraz. La oración de la comunidad cristiana es una oración que refleja esa confianza absoluta en la obra realizada por el Señor Jesucristo. Y eso le da la profunda seguridad, esa obra de Cristo le da la profunda certeza de que el Señor le ha acogido como hijo y le acoge como hijo. Se encuentra con mucha frecuencia cómo los creyentes del Nuevo Testamento hacen eco de esa expresión del apóstol, del Señor Jesús, esa expresión con la cual él se dirigía al Señor, esa expresión Abba Padre, una expresión de dependencia, una expresión en la que se recurre a Él para la debida protección y seguridad de ser atendidos. Y ser atendidos gracias a lo que ya hemos mencionado, a la obra salvífica del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Los creyentes oran no en virtud de sus propias fuerzas, no que en ellos esté la capacidad, no que en ellos esté la habilidad. Por eso el texto en el capítulo 1 de Santiago les hace un llamado a orar, a gozarse en medio de las diversas pruebas. Pero si no logra gozarse, entonces ¿qué debe hacer? Necesita pedirle a Dios la sabiduría para poder entender cómo es que puede gozarse en medio de la crisis. Gracias a qué y por qué puede gozarse en medio de la crisis. Y le va a hacer un desafío a pedir y pedir con fe. Un llamado que va a volver a resonar, va a tener su resonancia en el pasaje al que nos estamos acercando. La oración debe ser con fe. La oración de fe sanará al enfermo. El creyente
que a sí mismo se percibe como débil, carente, entiende que su fuerza viene del poder del Espíritu de Dios que habita en él y que le da testimonio a él, como lo dice Romanos, le da testimonio a él de que es hijo de Dios. Y esa seguridad y ese testimonio que el Espíritu de Dios nos da es lo que a nosotros nos permite ir gozosos a la presencia del Señor en medio de las diversas pruebas. Es lo que nos permite ir con la certeza, porque Dios es veraz. Esa seguridad que imparte el Espíritu de Dios viviendo en nosotros es la que nos permite ir gozosos a la presencia del Señor. ¿Y cuándo es que se debe orar? ¿Cuándo es que se debe orar? A la luz del capítulo 1 nos va a decir que debemos orar y sentirnos gozosos en medio de las diversas pruebas. Pero a la luz del capítulo 5 nos va a ampliar. Y es que generalmente pensamos que la oración es para los momentos en los que nos encontramos sumidos en profundas crisis, adversidad, tensiones, tentación. Santiago va a dejarnos claro que la oración es algo que el creyente debe vivir de manera constante. Es una constante en su vida. Obsérvelo. Y lo va a decir con estos 3 términos. Versículo 13 dice, ¿está afligido alguno? El mismo versículo 13 dice, ¿está alguno de buen ánimo? Y el versículo 14 dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Y esa idea de afligido hace referencia a una persona que está viviendo y soportando sufrimientos. Parece ser que son padecimientos que vienen por las circunstancias ajenas a él y que han venido a bombardear su caminar, a minar su caminar, a afectar su caminar, pero permanece y soporta en pie, firme y sostenido. ¿Por qué? Sostenido por el Señor, por la veracidad de la palabra de Dios. Por eso permanece firme. También se usa en el Evangelio la expresión afligido, como la encontramos acá, se usa con alguna frecuencia para hablar de lo que encuentran los creyentes en ese proclamar a Cristo, en ese vivir al Señor, en esa experiencia de encarnar a Cristo en una sociedad que no ama al Señor, en una sociedad que camina contra los principios, que camina contra el Señor, lo que ha de vivir. Creo que la iglesia de nuestro tiempo también vive una situación similar, en la que nos encontramos en esa experiencia de proclamar, en esa experiencia de vivir el Evangelio. Nos encontramos ahora con la situación adversa, con la tensión, los sufrimientos, el rechazo, fruto de aquello que hemos creído y es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9 va a hablar de los padecimientos por Cristo y es la misma expresión, padecimientos por Cristo. También nos va a dejar claro el texto que debemos orar cuando estemos de buen ánimo, cuando estemos de buen ánimo. ¿Y qué es eso de estar de buen ánimo? Porque ese es el llamado. Debemos orar cuando estemos afligidos, de buen ánimo. Es el contraste de estar afligido. De manera que acá Santiago está añadiendo algo que no nos lo ha dicho en el primer capítulo. En el primer capítulo, diversas pruebas. Y esas diversas pruebas pueden verse reflejadas en la expresión afligido o enfermo, pero ahora nos dice cuando estén de buen ánimo. Y esa expresión de buen ánimo, contentos, felices, animados, alegres, todo lo opuesto a la aflicción. ¿Qué debemos hacer? Cante alabanzas. Una manera más del Santiago decirle a la comunidad que deben orar. Deben acercarse al Señor con profunda gratitud por esos buenos momentos que el Señor les permite vivir. Y luego va a hablar de estar enfermo. Esa expresión en el versículo 14, cuando dice estar enfermo, habla de estar débil, y esa debilidad no necesariamente
no exclusivamente, hace referencia a la debilidad que se da por una enfermedad. Hace referencia a cualquier debilidad, en cualquier sentido, cualquier tipo, habla de la falta de fuerzas. Es una debilidad fruto de las muchas circunstancias que nos van afectando en el camino, el desánimo, y ya toca como algo que es propio, ya no es de fuera hacia nosotros, sino algo que sale de nosotros. El desánimo, las circunstancias no son favorables. Y ese desánimo y esas condiciones de debilidad, esas condiciones que nos hacen sentir falto de fuerza, es lo que Santiago va a describir como enfermo. De manera que no hace referencia exclusivamente a la enfermedad del cuerpo, sino a cualquier condición que por estar sujetos a las pasiones y a esta condición terrena vivimos. La debilidad del ser humano tiene muchas formas de expresarse. Una de ellas es la enfermedad, pero tiene muchas otras formas. Hemos hablado del desánimo, hemos hablado de la pérdida de motivación, hemos hablado de la pérdida de fuerza, de impulso. Hemos perdido la vida, se ha perdido el brillo en nuestros ojos, se ha perdido la motivación de continuar. Ahora, ¿cómo se debe orar? ¿Cuándo? ¿Y cómo es que Santiago nos va a decir que debemos orar? Santiago va a hablar de que debemos orar y hace uso con mucha frecuencia de la idea de la oración intercesora. Va a ser insistente en la idea de la oración intercesora y va a decirnos en el versículo 16, la oración del justo. Va a describirnos la idea de que la oración deben hacerla otros por el enfermo. Los ancianos lo hacen por el enfermo. El enfermo va y solicita a los hermanos en la fe, maduros en la fe, que vengan a ayudarle, a acompañarle en medio de lo que está viviendo. Una oración intercesora por los débiles, por los faltos de fuerza, por aquellos que se van debilitando, que van en ese peregrinar, van sintiendo que su fuerza va decayendo, ya sea física, emocional, va decayendo. Hay que dejar algo claro acá, y es que el texto, aunque habla de los y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, el versículo 15 va a dejar algo muy claro, y es: la oración de fe sanará al enfermo. Es la oración, no es la técnica de la unción con aceite lo que va a sanar. El aceite tenía su ritual y su significado en el contexto en el que lo usaban, pero hoy nosotros le hemos asignado un poder al aceite. Y el versículo 15 nos va a dejar claro que es la oración de fe la que sanará al enfermo. Y eso que hay que dejar claro, hay que dejarlo muy claro. Y es que Santiago va a insistir de que el creyente, desde el capítulo 1 nos lo ha dicho, debe gozarse en medio de la prueba, debe pedir a Dios sabiduría abundante, debe solicitarle a Dios sabiduría abundante. Una sabiduría que Él sabe dar para poder enfrentar los desafíos de la vida, para poder enfrentar lo que estamos viviendo, para poder enfrentar esas situaciones que se nos vienen, que nos toman por sorpresa en el camino y nos llama a pedir con fe. Es decir, hacerlo con la plena confianza en la fidelidad y bondad de Dios. No es la técnica del aceite, es la fe en el Señor Jesús, en su fidelidad, en su veracidad, en su bondad, porque es por su bondad que nos hizo pueblo, es por su amor que nos ha acogido. De manera que es por eso, y es basado, soportados en eso, en el carácter de Dios, que nosotros oramos. Santiago
va a ser un requerimiento. Y ese requerimiento que les va a hacer Santiago es que oren y orar como lo hizo Elías, con fervor. La oración sanará al enfermo. Pero ¿cómo es esa oración? ¿Cómo? ¿Cómo es esa oración poderosa y eficaz? Y va a tomar la ilustración de Elías. Y aquí tengo que decir que lamentablemente ha sido uno de esos textos tan mal interpretados en la Escritura, porque a veces pensamos que la oración entonces se vuelve en el mecanismo para torcerle el brazo a Dios y rendirlo a lo que nosotros consideramos, a lo que nosotros valoramos, a lo que son nuestros criterios, a nuestros planes, a nuestros ideales. Porque el texto dice que Elías oró y Dios como que obedeció. Y luego volvió a orar y Elías volvió a orar y Dios como que volvió y obedeció. No es la idea del texto. Cuando Santiago está escribiendo estas palabras, la está escribiendo a una comunidad judía que tenía muy claro el texto del primer libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Lo tenía muy claro. Y lo tenían tan claro que ellos logran hilar y Santiago no necesita dar mayor explicación sobre el tema. Y es que no es Dios obedeciéndole a Elías, sino Elías obedeciéndole a Dios que ora. Nos cambia totalmente la dirección de la oración. Nos cambia la dinámica de la oración. No es Dios prestándole atención a la solicitud de Elías y entonces respondiendo a los deseos, antojos, caprichos, planes, proyectos de Elías. Es Elías comprendiendo la voluntad de Dios. Es Elías comprendiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Y es que desde el capítulo 17 del primer libro de Reyes va a decir, versículo 1, Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Cuando el profeta hablaba de esta manera, era porque Dios le había dado la palabra. Y ahora él va a presentarse ante el rey y va a decir y va a hablar de parte de Dios. Va a hablar de parte de Dios. Y en el capítulo 18 va a decir lo siguiente, primer versículo. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. No es Dios obedeciendo a Elías. Es Elías escuchando a Dios. Es Elías escuchando a Dios y obedeciendo a la voluntad de Dios. La pregunta que nos puede surgir a la luz de esto, de esa lectura que hacían los judíos que estaban leyendo esta carta allí en su comunidad, a nosotros que estamos distantes 20 siglos de esa comunidad, nos puede surgir la pregunta, bueno, ¿y si ya Dios había hablado, por qué Elías necesitaba orar? Elías no necesitaba orar por Dios. Elías no necesitaba orar para solicitarle a Dios y dar las indicaciones a Dios de qué era lo que necesitaba. Elías necesitaba orar porque él necesitaba descansar en la veracidad, en la certeza, en la fidelidad del Señor. En eso necesitaba descansar. Y es que el mundo en el que vivía Elías en ese momento de la historia era un mundo hostil, era un mundo contrario a la fe en el Señor. Era un mundo en el que se habían levantado los Baales y los profetas de Baal, y ahora el rey y todo el pueblo servían a Baal y a todas sus deidades. Ahora todos los profetas servían era a Baal. Ahora todos los profetas servían era a Baal. Y es en medio de esa situación donde en ese capítulo 5
va a decir el versículo 17, con fervor oró que no lloviera. Con fervor oró que no lloviera. Esa expresión con fervor oró es una expresión redundante y es oró con oración. Y recuerde que le dije que aparecía 8 veces. Y esa es la 8ª vez que aparece la palabra orar o oración, que no aparece en las traducciones al español. Porque no tiene mucho sentido para nosotros decir oró con oración. Algunas dicen rogó con oración. Pero allí la insistencia es rogó con oración, rogó con oración. Y Elías no está solicitándole a Dios que haga algo, no le está ordenando a Dios lo que debe hacer, ni está sugiriéndole, ni le está proponiendo. En oración, lo que está haciendo Elías allí postrado es que en un contexto tan hostil como en el que él está viviendo, donde los personajes, todo el pueblo, el rey y 400 profetas de Baal solo adoraban y rendían culto a Baal, y él sentía su ánimo decaer en medio de los Baales. Y en medio de los Baales, él ruega a Dios para que lo sostenga, y que lo sostenga sea por la veracidad de la palabra de Dios. Ese era el clamor de Elías. Sosténme en tu palabra, Señor. Sosténme en tu palabra. No le está ordenando a Dios lo que debe hacer. Le pide al Señor que lo sostenga, que le permita seguir firme en lo que Él ha prometido. Y es por eso que Elías, en el capítulo 41, versículo 41, del capítulo 18, porque entre la primera oración y la oración para que lloviera, la oración de la sequía y la oración para que lloviera, se da el acontecimiento de los 400 profetas de Baal. ¿Se da cuenta qué es lo que están entendiendo los judíos que están escuchando esto? Para ellos era muy claro. El contexto tan hostil en el que vivía Elías. ¿Usted recuerda el contexto tan hostil en el que viven los lectores de esta carta? ¿Usted tiene presente el contexto tan hostil en el que nosotros vivimos? Donde hoy vivimos en un mundo que no cree en Dios, un mundo agnóstico o ateo, donde pensar en que creemos en el Señor Jesús y lo obedecemos es algo que suena extraño y en oportunidades hasta ridículo. Colocar nuestra esperanza en Dios en un contexto como el que vivimos no cabe. Pero el fervor de Elías está enfocado no en decirle a Dios lo que debe hacer, sino en pedirle a Dios que le permita sostenerse en lo que Él ha prometido. Y por eso en el versículo 41 del capítulo 18, y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de muchas lluvias. Acab subió a comer y a beber, pero puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y el viento, y hubo una gran lluvia. Y Acab montó su carro y fue a Jezreel. ¿Fue en razón de qué? La respuesta fue en razón de la orden
de Dios? Perdón, ¿de Elías? No, no fue en razón de la orden de Elías. Elías no está dándole órdenes. Elías está acogiéndose. Y es ahí, entre esas dos oraciones, entre esos dos momentos, 17:1 y 18:41, donde se da el acontecimiento de los profetas de Baal. Y es en ese momento donde Elías, con todo ese contexto tan hostil, recuerde, los pobres de Santiago están siendo oprimidos, las fuerzas de esos hombres de poder que tienen tentáculos en todo el sistema judicial, tienen tentáculos en todo el sistema económico, tienen sus tentáculos en todo el sistema comercial, los bloqueaban, no les permitían desarrollar su vida, abusaban de ellos como querían. Y es en ese contexto donde Elías, frente a 400 profetas de Baal, Acab y su señora esposa, que estaba lejos, pero estaba ahí presente en esa realidad, Jezabel y el pueblo, y le va a decir el pueblo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. ¿Y sabe qué hizo Elías? Frente a ese contexto tan hostil, lo que hace Elías es rogar con oración, orar con oración, postrarse ante Dios a decirle: sosténme en este contexto tan hostil como en el que estoy viviendo, y lo que me va a sostener no es mi fuerza, sino tu palabra, tu veracidad, tu verdad, tu fidelidad, tu amor que me ha apartado. Cuidado, insisto, Elías no le dijo a Dios lo que debía hacer. Elías no le ordenó a Dios lo que debía hacer. Elías se aferra contra todo pronóstico. Elías se aferra a lo que Dios le había dicho. La palabra de Dios es fiel como el reflejo del carácter de Dios. Un carácter, una palabra veraz que refleja fielmente esa veracidad de Dios. Es posible que para un contexto en el que nosotros vivimos, aferrarnos a la palabra de Dios sea un disparate, una total locura. Es caminar contra todo pronóstico, es ir contra toda garantía, es ir contra toda posibilidad, es ir contra todo lo que dice el mundo entero, es ir contra el mundo intelectual, es ir contra todo, contra viento y marea. Pero no es un disparate, es lo más cuerdo, es lo más firme, es lo más seguro, es lo más certero, es lo más certero que usted puede hacer. ¿Qué es lo que nos sostiene en medio de las pruebas? ¿Qué es lo que sostiene esa comunidad que solo ve opresión? ¿Qué es lo que sostiene a la iglesia de nuestro tiempo cuando viene enfrentando la tensión de una situación social, política, ideológica? ¿Qué es lo que la sostiene? No nos sostienen nuestras fuerzas, no las tenemos. No nos sostiene algo que sea propio de nosotros. Lo único que nos puede sostener es la bondad, la misericordia y la veracidad de Dios. Recuerda lo que te dije de la oración. Tiene que ver la oración con el Espíritu de Dios. Tiene que ver la oración con el Espíritu de Dios, que nos está dando testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos sostiene en esta época?
¿Sabes qué es lo que te sostiene cuando las cosas están contra todo pronóstico? Lo que te sostiene es la seguridad de que Dios ha hablado, de que eres hijo de Dios. Lo que te sostiene es la promesa de Dios. No esperes que Dios responda a tus planes. Dios está esperando que respondas con una oración fervorosa a los planes que Él tiene para ti. Pero para eso hay que orar con fe. Porque Hebreos capítulo 12, versículo 6, y ya no lo dijo el capítulo 1, vuelve y nos lo repite el capítulo 5, y Hebreos no lo ha dicho. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le busquen. La certeza de Elías estaba en lo que Dios había dicho, lo que Dios ha manifestado, lo que hoy tenemos en su palabra es lo que nos sostiene en medio de las presiones. Eso es lo que hoy nos permite gozarnos en medio de las diversas pruebas. Es lo que nos permite orar cuando estamos afligidos. Es lo que nos permite cantar cuando estamos alegres. Y es lo que nos permite a nosotros convocar a los hermanos para que oren por nosotros. Porque queda muy claro que ese texto allí, cuando dice la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado su pecado le será perdonado. Eso es una obra plena de Dios. Es una obra plena de Dios y lo va a insistir, lo ha informado en el versículo 15. La oración sanará al enfermo, lo levantará y le perdonará su pecado. Y vuelve a decir, oren unos por otros para que sean sanados. Y esa sanidad tiene que ver con esa fortaleza, con ese recuperar las fuerzas que hemos perdido, fruto de la adversidad, fruto del desánimo, fruto de las tensiones que vivimos. Recuperar las fuerzas para seguir. Pero no hay otro lugar, sino acogernos a Dios. Muy claro lo dice Santiago. Elías fue un hombre como nosotros. No pierdas de vista eso. A veces nuestros personajes de la Biblia son idealizados, pero Santiago dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Y qué hizo ese hombre que era como yo? Con fervor oró. Oró con oración. Eso hizo. Oró con oración. Por eso podemos volver al capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dios está con nosotros. Dios es el Emanuel. Jesús es el Emanuel. Dios con nosotros. Nos prometió, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No nos ha faltado. Ahora, póstrate, hinca tu corazón y si es necesario tu cuerpo delante del Señor y ora con oración. No le digas a Dios lo que debe hacer, sino recuerda lo que Él te ha dicho. No le digas a Dios lo que debe hacer, sino recuerda lo que Él te ha dicho. Con amor eterno te ama. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estad gozosos, orad sin cesar. Y la promesa de Santiago: ¿alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual sabe dar ampliamente y sin distinción. No discrimina. Póstrase delante del Señor y clámele al Señor en medio de lo que vive.
Incline su rostro delante del Señor. John Bunyan dice: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esto fue escrito en el año de 1662, cuando este hombre, por su fe en el Señor Jesucristo, estaba en la cárcel. Una cárcel nada similar a las nuestras. Señor, gracias. Solo nos queda agradecerte, Señor, porque vivimos en un mundo hostil a tu palabra. Pero queremos, Señor, aferrarnos a tu palabra. Y a lo mejor muchos de los que estamos hoy dirigiéndonos a ti en oración, estamos como aquel padre que tenía a su hijo enfermo y te tenía a ti al lado, Señor. Y te dijo: creo, ayuda mi incredulidad, Señor. Somos tan débiles, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. Una palabra que es fiel reflejo de tu carácter. Fiel, veraz, misericordioso, bondadoso. Gracias, Señor, por hacernos una vez más el llamado a orar, a rendir nuestras vidas en dependencia de ti, Señor. Perdónanos por las veces que en medio de nuestra debilidad y de las tribulaciones nos hemos desviado, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, ya el último camino, el último pasito ya, ¿sí? Dentro de 8 días estaremos ya dándole el cierre con un precioso llamado, y es: Dios nos ha animado a nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de animar a quien se ha desviado. Dios nos ha ayudado a nosotros. Capítulo 1 al 5, y hemos cerrado hoy. Y en los 2 últimos versículos ahora nos dice: nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a otros en esa comunidad de la fe. Qué precioso llamado, pastor. Ahí lo tenemos. Mis hermanos, un abrazo. Por favor, no se levante de su lugar sin primero compartir con los suyos. Y recuerde, nuestras iglesias ya están abiertas para que comencemos a participar en la presencialidad. Ya la virtualidad debe ser un espacio para aquellos que por alguna razón no pueden desplazarse desde su casa, por alguna razón no pueden ir a la iglesia a cumplir con ese mandato del Señor de encontrarnos con la familia de la fe. Muévase hacia su iglesia. Desplácese a encontrarse con sus hermanos en la iglesia, que es parte del llamado y el mandato del Señor. Un abrazo, bendiciones, y que esta semana sea una semana en la que disfruten de la buena comunión con Dios.
recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria.